el contexto en el cual está dado el mensaje de los tres ángeles, el contexto histórico, es un contexto de persecución, en el cual nuestro querido Señor Jesús le dice a su pueblo que está sufriendo en medio de la persecución: ¿sabes qué? Yo estoy en medio de ustedes, yo estoy a tu lado. Estás en la palma de mi mano, y todo lo que te pase a ti, que estás sufriendo tanto, pero estás guardando mis mandamientos, yo mismo lo voy a enfrentar. Yo te voy a vindicar, yo te voy a vengar. De la muerte no te preocupes, porque es un enemigo vencido. Y ¿sabes qué? Tu buen ejemplo seguirá para siempre. El mensaje del primer ángel es un llamado a dar gloria a Dios, es un llamado a reconocer al Creador. Y como lealtad a ese Creador, es un llamado a recibir su sello, el sello del Espíritu Santo, quien pone sus leyes en nuestros corazones. Él nos transforma, y como muestra externa de ese sellamiento espiritual profundo, entonces el pueblo de Dios también guarda el día en que Dios reposó, lo santificó y lo bendijo, el monumento recordatorio de que Él es el Creador, la observancia del sábado. Pero también hemos encontrado que el mensaje del primer ángel es un llamado al mundo, es un llamado a la iglesia para que entregue un mensaje de cuidado del medio ambiente, la creación que Dios hizo, esta creación externa sujeta a leyes ambientales, a leyes naturales, tiene que ser cuidada por el hombre, y los cristianos debemos dar ese ejemplo. Pero también no se puede apreciar la creación externa, las maravillas externas, a menos que apreciemos esta maravilla interna, nuestro cuerpo sujeto a la ley natural escrita con las manos de Dios al formarnos. Cuando le hizo cada uno de los 800 músculos, más de 200 huesos, 3 millones de sacos pulmonares, 2 millones de poros. ¡Qué maravilla que hizo el Señor! Y todo lo sometió a leyes naturales. Entonces, es un llamado a volver al Creador, a cuidar su creación externa y a cuidar su creación interna mediante el mejor estilo de vida, que capacite al ser humano para cumplir sus tareas y deberes en este mundo, y también que contribuya a la preparación de su carácter por el Espíritu Santo y por Jesús para vivir por toda la eternidad. En el segundo mensaje angélico hemos estudiado cómo el Señor condena, en primer lugar, todo sistema de salvación por obras. Miren, todo lo que nosotros hagamos sin Cristo está contaminado fácilmente de orgullo, de egoísmo o de algún deseo de ser diferente a los demás, o algún deseo de considerarnos a veces superiores. Pero cuando hacemos las cosas, cuando Cristo mora en nuestro corazón, entonces no son méritos los que acumulamos, sino las buenas obras son resultado de la relación abundante, maravillosa que tenemos con Jesús. Babilonia es todo sistema de salvación por obras. Babilonia también es toda organización religiosa que desplaza a un lado la palabra de Dios. Así dice Jehová. Desplaza a Cristo Jesús, desplaza la palabra de Dios. Y así, entonces, da a beber, contamina a todas las naciones. Estas organizaciones religiosas enseñan a todo el mundo diferentes cosas que la palabra de Dios enseña en forma clara, diferentes formas de salvación. Nada de eso sirve. Pero el segundo ángel
también su mensaje tiene implicancias tremendas para la salud de hoy. El mismísimo mensaje es una condenación a la intemperancia. Es una condenación a la satisfacción del apetito mórbido, del apetito desordenado en todas sus formas, del apetito sexual, porque menciona, me ha sido infiel, y del apetito en el comer y en el beber, porque Babilonia está borracha, ha dado a todas las otras organizaciones a beber o a comer de lo que ella misma estaba mareándose. Entonces, de esa manera, el Señor da un mensaje y le dice a su pueblo y le dice al mundo, ¿sabes qué? No puede haber desarrollo de un carácter equilibrado a menos que controlemos el apetito. Sin dominio propio no hay desarrollo del carácter. Y sin control del Espíritu Santo no hay control del apetito ni desarrollo del carácter. Así que el Señor nos hizo como un todo bio-psico-espiritual. El ser humano es un ser bio-psico-socio-eco-espiritual. Se manifiesta en diferentes dimensiones. Lo que le hacemos en una dimensión afecta a la otra. Y por eso leímos cómo el Espíritu Profecía declara que a menos que nosotros sometamos todo nuestro ser al Señor, todas nuestras facultades físicas, el control de nuestra salud, de nuestro cuerpo, nuestra mente no podrá entender su palabra, no podrá entender las verdades que necesitamos santificar para este tiempo, que nos santificará para este tiempo. Interesante. Y hoy llegamos al mensaje del tercer ángel. Hablemos un poquito del contexto profético para entender mejor el mensaje del tercer ángel. Los tres ángeles entran en un contexto profético bien interesante. Acuérdense que en el Apocalipsis ya pasó la visión del ángel con el librito dulce en la boca, amargo en el vientre, que jura con un pie en el mar y otro en la tierra, que el tiempo no sería más. Las profecías de la Biblia se habían acabado, las profecías con fecha, esas profecías centenarias y milenarias. A partir de ese momento comenzaría el tiempo del fin. Acuérdense que ya pasó Apocalipsis 12, la mujer huyendo del dragón al desierto. Ya pasó en el capítulo 13, la bestia que sube del mar. Y luego la segunda bestia que sube de la tierra y le hace una imagen a la primera bestia. Y aquí viene y se enlaza con lo que ha de pasar en el futuro. Pondrán la bestia y su imagen un sello sobre las personas, en su frente y en su mano, para no poder comprar, para que aquellos que no reciben esa marca, miren ustedes, no puedan comprar ni vender y finalmente sean declarados fuera de ley y sean condenados a muerte. Tienen poder para matar. Otra vez, un ambiente de persecución. En un ambiente de persecución viene el mensaje de Apocalipsis 14. Ya pasó 10, 11, 12, 13 y ahora viene el capítulo 14. Leamos este maravilloso mensaje del tercer ángel. Ahora sí, pero antes de leer eso, miren lo que está pasando. ¿Ya? Este contexto de persecución irá formándose poco a poco. Miren lo que dice la encíclica papal Caritas in Veritate del año 2009, hace poquito tiempo, hace 11 años atrás. Miren lo que el poder papal estableció. Para poder gobernar la economía mundial, sugirió, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz,
para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Miren, he aquí la proposición de una nueva autoridad, de una verdadera autoridad política mundial para solucionar los problemas del ser humano, los problemas de nuestra sociedad, con buenos propósitos, con excelentes propósitos. Salvar a nuestro planeta, salvar a nuestro mundo. Es que la sociedad secular no cree normalmente que Cristo está viniendo por segunda vez. Viene pronto para ponerle fin a este mundo, para destruir a los que destruyen el planeta y la tierra, y para instaurar y purificar esta tierra de pecado y pecadores, e instaurar su reino prometido literal, que ahora es un reino espiritual de amor, justicia y poder en el corazón de los hombres. ¿Ven? Entonces, miren, estas son inquietudes. Ahora el COVID mismo. El COVID ha despertado algo, está despertando algo en el mundo. Las naciones del mundo están llegando a entender que tiene que haber una unión, porque el virus que surge en un lugar puede fácilmente ser transportado a otro lugar. Tenemos que estar unidos. Y ya el expresidente de Gran Bretaña, el ex primer ministro, ha llamado a todas las naciones como para dialogar todos juntos y unirse para poder luchar contra el COVID y contra otras pandemias que puedan venir, porque vivimos en una sociedad globalizada. Y miren lo que dice el libro Conflicto de los Siglos, el espíritu de profecía, al ver en forma profética y al estudiar Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 14, miren lo que dice. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres ¿en qué? En sus redes. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo de Oriente y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Interesante, a través de un doble abismo. Un abismo de la derecha, pero unidos por la santidad del domingo, para acá, y un abismo a la izquierda, unidos por la inmortalidad del alma, al poder espiritual de Oriente, en lo cual es casi una filosofía y un medio de vida que tiene grandes bondades. No tengo tiempo para explicar eso, pero quiero que comprendamos que este es el contexto profético donde se dará este mensaje del tercer ángel. Acordémonos del propósito del mensaje de los tres ángeles, especialmente de ese tercer mensaje. Allí está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 y 13. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia. La persecución volverá, porque aquellos que se opongan a esta alianza universal con propósitos muy buenos y propósitos de verdad para elevar a la humanidad y salvar a la humanidad, el problema es que pisotearán la palabra de Dios con los dos errores capitales. Y aquellos que se opongan a este lado espiritual de esa unión con propósitos buenos serán declarados fuera de ley, como desestabilizadores del nuevo orden mundial, y entonces no podrán comprar y vender, y finalmente se emitirá un decreto de muerte. A eso le llama la Escritura la imagen de la bestia, que hará que a los hombres les ponga una marca en la frente y en las manos.
Pero en medio de toda esta persecución, el Señor le dice a su pueblo que tiene que soportar la nueva persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos, porque tienen un gran motor, mantienen la fe en Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, en el versículo 13, escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. En ese contexto de persecución, muchos hijos de Dios morirán. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos. Para los hombres, tal vez en ese tiempo de persecución, serán declarados fuera de ley, serán malditos. Pero para Dios, que no juzga las cosas que ven, sino las cosas que no se ven, serán benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Impresionante. Y entonces ahora sí estamos listos para leer el mensaje del tercer ángel y lo vamos a entender facilito. Después, un tercer ángel lo siguió mientras gritaba. Miren con qué poder son dados estos tres mensajes. El verbo que acompaña a los tres es a gran voz, gritando, gritaba. Tremendo. Todo el que adore a la bestia y a su estatua o imagen, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre, jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su imagen o estatua y aceptaron la marca de su nombre. ¿Ahora entendimos claramente el mensaje? Ahí está. Qué impresionante el mensaje del tercer ángel. Jesús vuelve a sacar la cara por su pueblo en la visión. Y Jesús en la historia volverá a sacar la cara por su pueblo. Y mandando un mensaje de advertencia para todo el mundo, para todos los seres humanos de todos los 5 continentes, o como algunos dicen en cierta parte de la tierra, de los 6 continentes. Este es un mensaje universal de advertencia para todos, ¿no? Entonces, qué interesante. Miren, a mí lo que me llama poderosamente la atención, y es parte del texto, es que estas personas beberán del vino de la ira de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. ¿Delante de quiénes? Noten la palabra de Dios lo que dice. Ahí está, en el versículo 10. ¿Delante de quiénes serán atormentados? Díganmelo. Eso, muy bien. Delante de los ángeles santos. Impresionante. Si pudiéramos descorrer el velo que nos separa del mundo invisible, el que separa de este mundo visible, en otro sistema de coordenadas veríamos un conflicto real entre los ángeles santos de Dios, 2/3 de los ángeles, y ese tercio que eligió por decisión propia irse con Lucifer, la serpiente antigua que es el diablo, Satanás, el gran dragón. Impresionante, tenemos testigos invisibles que tienen toda la capacidad de ver todo lo que pasa en este mundo limitado visible, que nosotros no podemos verlo a menos que traspasemos lo invisible a través de la fe. Pero ahora lo interesante es, ¿quién es el otro personaje que contempla este tormento con fuego y azufre de los que adoran a la bestia y a su imagen? ¿Quién es el otro personaje? El Cordero. Qué impresionante contraste, queridos amigos y hermanos. No es un león delante del cual están siendo atormentados. Lo único sería que son atormentados delante de un ser que inspira temor. No lo son.
No lo están delante de un ser que inspira temor. No están delante de un tigre o delante de un león. Están delante de un cordero. ¿Qué significa esto? Es que aquí está la esencia del mensaje del tercer ángel. Hace 2000 años atrás, Dios invitó a toda la humanidad a un supremo acto de justicia en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario Jesucristo fue levantado en una cruz. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 53, angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como una oveja delante de sus trasquiladores. Y nosotros pensamos que fue herido por Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada uno de nosotros se apartó por su camino, todos nos descarriamos como ovejas. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mire, Jesucristo se hizo hombre, humilde, y después murió en la cruz, como un cordero. Él nunca pecó. Él era plenamente Dios y plenamente hombre. ¿Y cómo es que murió? ¿Saben? Los que eran crucificados morían en un mínimo de 2 días, cuando eran ya viejitos, pero los más jóvenes y los más fuertes demoraban 15 días en la cruz. El propósito de la cruz era alargar la vida de la persona, propiciándole el mayor sufrimiento posible. Pero ¿cuánto demoró Jesús en la cruz? Un hombre en la fuerza de su virilidad, a los 33 años aproximadamente, con manos recias de carpintero, un hombre fuerte, un caminante incansable. ¿Cuánto duró en la cruz? ¿Sabes? Solamente 6 horas. ¿Por qué murió tan poquito? Por eso es que cuando les rompen los huesos, las piernas a los otros ladrones para bajar las cruces en el suelo, para que mueran poco a poco, cuando se acercan donde Jesús, se asustan y dicen, ¿cómo este hombre murió? Eso es algo raro. Y esa es una de las causas por las cuales el centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y cuando le traspasan con la lanza, sale sangre y agua, porque Jesús murió de un ataque de corazón. Estaba bien muerto. Sus palabras finales fueron, Elí, Elí, lama sabactani, que en arameo significa, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No era que el Padre había desamparado a Jesús, pero en ese momento Jesucristo se volvió pecado. Él era sustituto de tus pecados y de mis pecados. Él recibió todo el castigo que iba dirigido al ser humano pecador, que no necesita hacer cosas malas para ser pecador, sino solamente haber nacido. Por eso que el autor del Apocalipsis, San Juan, en su Evangelio de San Juan capítulo 3 dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y continúa diciendo, lo más importante viene del 17 hasta el 19, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y luego dice lo más importante, el que cree en él no es condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree en él, y creer en San Juan significa, amigos y hermanos, entrar en una relación dinámica con Jesús, la rendición de la vida total a la dirección de Dios. El que no cree en él, dice San Juan, dice la palabra de Dios, ya
ha sido condenado. No dice va a ser condenado, sino dice ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios. Señoras y señores, hermanas y hermanos, todos nosotros, nuestro destino final es la muerte. Es ese lago de fuego y azufre con consecuencias eternas. No será un infierno eterno, no. Hasta consumir será el castigo de la segunda muerte. Será un infierno que durará hasta consumir el pecado y los pecadores. No es eterno, porque eso es contra la naturaleza de Dios. Pero perderán la gloriosa vida con Jesús para vivir por toda la eternidad. Entonces miren qué interesante, pero pagarán por cada uno de sus pecados, por su independencia. Entonces, ¿quiénes recibirán este castigo? Los que obstinadamente dirigen su propia vida. Los que obstinadamente no se rindieron al Cordero que murió por ellos, silenciosamente. Los que obstinadamente desprecian la sangre del Cordero para lavar sus vidas y para traer al Espíritu Santo para transformar sus corazones, sus mentes y todo su ser. Por eso que son atormentados delante del Cordero. En otras palabras, ellos morirán la misma muerte que Jesús murió en la cruz del Calvario. La segunda muerte, donde recibirán el castigo de verdad. No es esta muerte, porque esta muerte no es un problema. Ya lo hemos leído en el versículo 13. No es un problema, porque dice, benditos los que mueren. Hasta benditos son los que mueren. Porque cuando Jesús venga, todos los muertos volverán a resucitar y los santos que estén vivos serán transformados. Los cristianos que estén vivos serán transformados. Entonces, yo tengo una pregunta para ti esta noche, para usted esta noche. ¿Usted ha rendido todo su corazón, todo su ser, espíritu, mente y cuerpo a Cristo Jesús que lo compró con su sangre? ¿Usted tiene una relación dinámica con Jesucristo cada día? ¿Usted tiene una relación dinámica de amor con Él? Hermanas y hermanos, señoras y señores, eso es lo que nos hace pasar de muerte a vida eterna. Y la vida eterna comienza aquí y ahora con Jesús. En la muerte es solamente un sueño, porque luego nos levantaremos para seguir disfrutando de la vida eterna. La vida tiene que ser dirigida por Jesús cada día y esa rendición tiene que ser cada día. No es un creer intelectualmente, es una vivencia, es una experiencia profunda basada en su palabra. Ahora hemos entendido por qué el mensaje del tercer ángel es justificación por fe, perdón gratuito y transformación gratuita del corazón por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué maravilloso! El mensaje del tercer ángel viene con algo especial, ¿no? ¿Y cuál es eso algo especial? Mientras va describiendo la condenación de aquellos que obstinadamente rechazan al Señor, y también rechazan obstinadamente, reciben una marca en sus frentes o en sus manos, ¿no? Porque rechazan obstinadamente la señal de lealtad que en un momento futuro será la observancia del día sábado. Por favor, la observancia del domingo no es la marca de la bestia actualmente. Elena de White, el Espíritu Profecía, es muy claro en decir, eso será en el futuro, ¿ya? Cuando se den todas estas condiciones, cuando los seres humanos decidan
por el sello de Dios, que es la transformación del Espíritu Santo del corazón del hombre, que será expresado en una obediencia externa a través de la observancia del sábado santificado por Dios. Cuando todos los hombres se decidan entre eso y decidan entre una ley dominical, allí será entonces recién la marca de la bestia. Cuando todos tomen una decisión basada en su libre albedrío, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Si se someten o no a la transformación del Espíritu y entonces entregan sus vidas completamente a Jesucristo. ¿Ven ustedes? Y obedecen sus mandamientos, no para ser salvos, sino porque ya son salvados. ¡Qué interesante! Mis queridos amigos, hay implicancias profundas en el mensaje del tercer ángel para la salud también. Y ese es el aporte para cualquier pandemia que haya en nuestro mundo. Miren, en contraste con esta obra de marcación para que no se pueda comprar ni vender y finalmente el decreto de muerte, hay un sellamiento de Dios por aquellos miles y millones que decidirán por Cristo Jesús, pues desde ahora están decidiendo. Hay un sellamiento, y ese sellamiento es cuando el Espíritu Santo viene, pone la ley de Dios en nuestro corazón, y entonces tenemos el poder que antes no teníamos para obedecer. Y guardamos su día sábado, pero también obedecemos el resto de sus leyes. Las leyes para cuidar el ambiente y la ley natural de nuestro organismo. Entonces son personas que viven un estilo de vida de acuerdo a las leyes de Dios, de acuerdo a la ley natural. Interesante. Por eso, ahora sí, vamos a revisar algunos textos del espíritu de profecía muy interesantes. Me fue mostrado que la reforma pro salud es parte de la gran obra que ha de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo es esto posible? Me fue mostrado que esto es una parte de la preparación de la gran obra para preparar un gran pueblo para su venida. Me fue mostrado eso. La reforma pro salud está tan relacionado al tercer ángel como lo está relacionado las manos con el cuerpo. Qué maravilloso es esto. Y lo más importante es entonces que hay una obra de preparación, pero esa obra de preparación debe estar acompañada de una obra de reforma pro salud. Y ahora miren las demás citas que dice, que Dios hizo resplandecer la reforma pro salud con el propósito de que veamos en forma visible los resultados del pecado en forma sensible. Y todos nuestros goces pueden ser atribuidos a la obediencia o desobediencia de la ley natural. Miren qué interesante. Hacer clara la ley natural y hacer que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel. Pero también tiene una advertencia, noten. Dice que nuestro mensaje que tenemos que dar a todos es la justicia de Jesús, la justificación por la fe, los mandamientos de Dios y la lealtad a Dios. Y el mensaje de salud, que es parte de esta gran obra, no debe ocupar el lugar del mensaje. No debe ocupar. Tiene su lugar importante, pero las manos y los brazos no son el cuerpo. Importante, muy interesante. Y finalmente,
la última cita, mi cita favorita. La reforma pro salud ha de acompañar a la proclamación del mensaje del tercer ángel y forma parte de esa gran obra para preparar a un pueblo para su venida. Los principios del mensaje de salud, dice el Conflicto de los Siglos, están en la palabra de Dios. Este mensaje de salud no fue inventado por Elena de White, no fue inventado por el Espíritu Profecía, viene de la palabra de Dios. Yo podría predicar 2 sermones completos solamente sobre el mensaje de salud desde la perspectiva de la palabra de Dios, sin citar una sola cita de Elena de White, porque sus principios están ahí. El estilo de vida que Dios propone está allí de una manera maravillosa. Allí está todo. Y de esa manera nosotros podemos ser parte de esta gran obra. Y luego dice, tiene que ir cobrando más importancia a medida que el tiempo del fin se acerca. Hermanas y hermanos, señoras y señores, tiempo de terminar. Hagamos un repaso de lo que esta noche hemos aprendido antes de poder tomar una decisión. Esta noche, de acuerdo al contexto profético, hemos aprendido que también vendrá un tiempo de persecución, en el cual un nuevo orden mundial de cosas para salvar a todo el planeta, con mucha razón y con verdadera buena motivación para salvar al planeta y salvar a la población, vendrá sobre toda la Tierra, con una autoridad mundial. Pero habrá un problema. Se excederán en sus pretensiones y entonces, merced a 2 errores capitales, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, obligarán a las personas a seguir este sistema para salvar al planeta. Y habrá un grupo de desestabilizadores. Y ese grupo desestabilizador serán los que mantengan su lealtad a Jesucristo y a Dios en el tiempo de prueba. El Señor Jesús en ese contexto envía el mensaje del tercer ángel. Y en ese contexto se predicará con todo fuego y poder la salvación en Cristo Jesús, la transformación de la vida por su Espíritu y por el poder de Jesús, y la lealtad a Él a través del reconocimiento como Creador, guardando el día que nos recuerda su creación. Pero también la predicación de este mensaje implica la predicación de una ley natural, como parte de la obra del Señor. Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca debe acompañar a la dación, a la entrega de este mensaje del tercer ángel. Y esto está relacionado con una restauración completa y total del ser humano. El mensaje adventista de salud, que se llama Reforma Pro Salud, es una parte importante del mensaje que ha de preparar a un pueblo para su segunda venida. Señoras y señores, y lo estamos viendo, no solamente con esta pandemia, sino con cualquier otra que pueda venir. Nuestra defensa es vivir y practicar el mensaje de salud, para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, para que podamos prepararnos para enfrentar cualquier problema, para que podamos tener calidad de vida mientras servimos a nuestros semejantes, mientras luchamos por la vida y por nuestra gente, y mientras cumplimos la misión de predicar ese triple mensaje angélico. Y este mensaje va a aliviar al mundo también, porque el mundo necesita con urgencia este mensaje. Queridos hermanos, esta noche yo tengo 2 preguntas para ti. La primera,
has rendido completamente tu vida para que el Espíritu Santo la transforme, incluyendo todos tus apetitos, incluyendo tus preferencias, incluyendo tu ser entero. Le has entregado tu estilo de vida, por supuesto, tu corazón entero. Y la segunda pregunta que te quiero hacer: ¿estás agradecido al Señor por la Reforma Pro Salud, por el mensaje adventista de salud? Y quisieras conocerlo, quisieras vivirlo. Que Dios te bendiga. Mensaje adventista de la salud. La Reforma Pro Salud. Propósitos, contenidos, énfasis, cuánto abarca, el propósito final más grande y finalmente las metodologías adecuada e inadecuada para promoverla, y cuán importante es tomar en cuenta la situación donde la gente está, la situación económica donde la gente está, para poder predicar este mensaje. Cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de callar. Hasta mañana.